Cumpliendo 60 años desde su primera aparición, Spider-Man puede presumir ser uno de los personajes más populares y el rostro de Marvel Comics en la actualidad. Pero ¿qué hay detrás de su origen? ¿Cómo es que Stan Lee y Steve Ditko lograron darle vida a Peter Parker? ¿Qué les llevó a separarse? ¿Y cómo es que el personaje incursionó por vez primera en la televisión? Bienvenidos al primer episodio de la historia de Spider-Man. Cambiando su nombre a Marvel a principios de los 60s, generando éxitos de ventas como Los Cuatro Fantásticos y teniendo una visión más amplia sobre el mercado de los superhéroes y el público al que deberían de atacar, Stan Lee se propuso a crear un nuevo personaje. En diferentes entrevistas y artículos verificados, él, en ese entonces escritor principal de la Casa de las Ideas, ha expuesto versiones encontradas sobre la manera en que se le vino a la mente el personaje de Spider-Man. Durante décadas, Lee afirmó que se trató de una mera casualidad, pues mientras veía una mosca caminar por la pared, se le ocurrió crear a un personaje que pudiera replicar dicha habilidad. Posteriormente cambió esta versión de los hechos, quitando a la mosca y agregando a una araña, pero quizá esto nunca ocurrió en verdad, pues el mismo Lee con el paso de los años se cuestionó a sí mismo, admitiendo si esto en verdad fue cierto o solo creó una mentira que repitió hasta el punto de creerla él mismo. Lo cierto es que Lee era un visionario y sabía que el público adolescente era el principal mercado en aquellos años, por lo que su decisión de crear un héroe adolescente era bastante clara. Su intención no era replicar lo hecho por otras editoriales que ofrecían a los héroes una especie de ayudante adolescente, pues más bien apuntaba a que este fuese el protagonista real de la historia. El resultado fue un chico llamado Peter Parker que apareció por primera vez en el número 15 de Amazing Adult Fantasy, el último número de la serie que la editorial publicaría, reduciendo su nombre simplemente a Amazing Fantasy. Pero antes de siquiera ser publicado, la historia arrojaría 3 nombres fundamentales para la creación del personaje: Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby, este último no siendo acreditado como uno de sus creadores. Volviendo un poco en el tiempo, Stan Lee recurrió a Jack Kirby para hablarle acerca de su idea sobre este nuevo personaje, pensando en el artista para que este le diera vida. Sin embargo, los primeros bocetos presentados por Kirby no agradaban a Lee, ya que consideraba iban en contra de su idea de un héroe adolescente, refugiándose en los trazos de Steve Ditko, que terminaría por presentar el diseño que conocemos hoy en día. Sin embargo, aunque Kirby no sería el autor del diseño oficial de Spider-Man, planteó muchas de las ideas sobre su desarrollo. La más llamativa, la que envolvía el origen de Peter Parker como un chico huérfano que vivía con sus tíos, los cuales retomaban de una vieja premisa de otra historia publicada por la editorial. De algún modo, estos personajes mostrados como un matrimonio de edad avanzada nos recordarían a los Kent, padres adoptivos de Superman, un personaje clave para la creación de Spidey, inclusive siendo el factor decisivo para que Stan Lee decidiera agregar un guión entre su nombre, evitando que fuese comparado con el Hombre de Acero. Sin embargo, aunque la versión de Lee del origen del personaje ha sido respaldada por la editorial durante el pasar de los años, con Stan contándola una y otra vez, a veces añadiendo elementos y otras quitándolos, muchos historiadores y expertos en el tema coinciden en una sola cosa: Stan Lee fue el que menos aportaría a la hora de dar vida a Spider-Man. Por alguna razón, ningún experto o historiador cree la famosa versión de Lee, añadiendo que tanto Kirby como Ditko aportaron más de lo que este quiso reconocer durante toda su vida, siendo una combinación de diferentes ideas y elementos que el escritor solo afinó para después contar su propia versión, una donde por supuesto él tuviera la mayor responsabilidad del suceso en que se convirtió Spider-Man en posteriores años. Regresando a su primera publicación, aquel número de Amazing Fantasy escrito por Stan Lee y dibujado por Steve Ditko, con una portada de Jack Kirby, fue bien recibido por el público, marcando cifras atípicas de venta para la colección, lo que llevó a la editorial a brindarle su propia serie en regular. Así, para 1963, The Amazing Spider-Man llegaba al mercado. Lee y Ditko, co-creadores oficiales del personaje, serían los encargados de dar vida a esta nueva colección,
que sería publicada mensualmente. Stan sabía que sería mucho mejor trabajar con Steve que con Jack, debido a que el primero entendía mejor al personaje y su personalidad era opuesta a la de él mismo, causando un efecto de dualidad que se trasladó al personaje. Peter Parker era un chico reservado y con problemas para socializar, pero cuando portaba el traje se convertía en un valiente héroe que lanzaba todo tipo de bromas a sus oponentes. Pronto la serie se convirtió en un referente para Marvel, alcanzando en ventas a los Cuatro Fantásticos para posteriormente rebasarla y de a poco ser uno de los títulos de superhéroes más vendidos en todo Estados Unidos. 3 años más tarde, Spider-Man ya era reconocido como uno de los personajes más populares dentro de la sociedad americana, y un año más tarde Steve Ditko abandonaría la serie. La razón de esta decisión era muy sencilla y tenía que ver con un desgaste natural en su relación con Stan Lee. A medida que el personaje crecía en popularidad y ventas, la figura de este último hacía lo propio. Pero Steve era diferente, alejándose de los reflectores, sumergiéndose en las historias donde cada vez aportaba mayores cosas. Apegándose al método Marvel, llegó un punto en el que Steve Ditko era el creador por completo de la trama, basándose ligeramente en las ideas que Lee le ofrecía, siendo acreditado por este trabajo a partir del número 25, donde entendimos su labor en el cómic, prácticamente ideando y dibujando la historia que era retocada por Lee, que agregaba los diálogos. El número 38, publicado en abril de 1966, fue el último trabajo de Ditko a cargo de Spidey, saliendo de la serie alegando diferencias creativas con Lee, que llegaron hasta el punto de no hablarse durante meses, manteniendo una estricta relación laboral que ya podía sentirse en las páginas de la serie y que terminaron con su reemplazo a cargo de John Romita. Romita, quien venía de dibujar novelas románticas y un enfoque diferente a la serie, cambiando por completo el estilo de Ditko, creando el diseño clásico y debutando nuevos personajes, centrándose en la vida personal y amorosa de su protagonista. No obstante, la metodología de trabajo se mantendría casi intacta, con Lee ofreciendo algunas ideas que mayormente eran desarrolladas por su nuevo dibujante, pero ahora teniendo una mejor relación que explotó hasta el punto de colocar historias que pasaron a convertirse en clásicos instantáneos. Tanta era la popularidad de Spider-Man en los cómics que para 1967 la cadena ABC comenzó a transmitir una serie animada que adaptaba sus historias. El tema principal pronto se convirtió en un éxito y hasta nuestros días se asocia al personaje hasta el punto de ser reversionado en diferentes proyectos de mayor escala. Por supuesto que hablamos de una serie de escaso presupuesto que se las ingeniaba para dar vida a sus historias, repitiendo elementos en base a una animación limitada, lo cual no fue un impedimento para que ésta explotara de una manera diferente al personaje de Peter Parker. Las semejanzas con sus cómics fueron claves en su primera temporada para después abrir paso a argumentos completamente originales durante las posteriores entregas, algunas de ellas escritas por el escritor Lin Carter. El proyecto constó de 52 episodios de 25 minutos de duración, repartidos en 3 temporadas, terminando su transmisión en 1970. Para 1968, tras la buena recepción de Amazing Spider-Man, Marvel decidió agregar una segunda historia al canon del personaje. Se trataba de una revista que llevaba por nombre The Spectacular Spider-Man, que contó con tan solo 2 números, la primera de estas siendo un verdadero deleite visual a cargo de John Romita y Larry Lieber, que se destacaba por su tratamiento en blanco y negro, elemento que desaparecería durante su segundo número. Lo más interesante de esta publicación es que expandía por primera vez el origen de Peter Parker como Spider-Man, añadiendo y expandiendo secuencias vistas durante la Amazing Fantasy número 15. Este nuevo modelo de revista, que resultaba más caro que un cómic convencional, no tuvo el impacto deseado y pronto fue cancelado para ser retomado como una serie alterna años después. Tras su primera aparición en 1962 hasta 1970, la popularidad de Spider-Man subió como la espuma, siendo adoptado por una nueva generación de lectores como uno de los personajes que más los representaban, en gran medida gracias a sus historias que giraban en torno a problemas comunes y se deslindaban de la perfección proyectada por otros héroes. No obstante, el personaje apenas estaba despertando y demostrando su verdadero potencial, mismo que viviría sus mejores años en los cómics en la siguiente década, los 70s, la época dorada de Spider-Man.
in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.